o sea, a la prueba entraría hasta donde lleguemos, o sea, hasta, qué sé yo, 2 clases antes que lleguemos, pero por supuesto que yo no voy a dar materia en las últimas 2 clases antes de la prueba. En las últimas 2 clases antes de la prueba lo que vamos a hacer es practicar y repasar lo que hemos visto hasta ahora, ¿se dan cuenta? O sea, yo voy a seguir avanzando hasta que queden como 2 clases antes de la prueba y ahí entonces practicamos y hacemos la prueba. Lo que les quiero decir es que por ahora voy a seguir avanzando, ¿verdad? Pero ya cuando quede, bueno, de hecho queda poco, ¿verdad? Sería ya qué clase, o sea, como ya a partir del miércoles, me imagino, de la semana que viene ya no podría darle más materia nueva. Bueno, no se preocupen, ya veremos cómo funciona. En todo caso, yo siempre les voy a explicar qué materia iría a la prueba y cuál no, ¿está bien? Entonces, bueno, para no perder tiempo, empecemos ya. Y bueno, acuérdense que nos habíamos quedado en el límite, o sea, estudiando la definición del límite de una función en un punto. O sea, ahora no recuerdo bien si habíamos hecho ya algún ejercicio usando la definición. ¿Llegamos a hacer alguno? O sea, a ver, recuérdense que estábamos tratando de demostrar por definición que el límite de una función, cuando x se aproximaba a un punto dado, se aproximaba a un límite determinado, ¿verdad? Entonces estábamos, por ejemplo, en o sea, esta era la definición que teníamos que, o sea, que verificar cuando nos pedían eso. O sea, básicamente acuérdense que la definición es que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta que va a depender de epsilon, por supuesto, tal que si tenemos el valor absoluto de x menos x sub 0 entre 0 y delta, entonces se va a cumplir que el valor absoluto de f de x menos el límite, ¿verdad?, es menor que epsilon. Chicos, aquí, a ver, déjenme un momentico, ¿qué es lo que está pasando aquí? Gracias. Y escucharse que... Ya, bueno, hay alguien que tiene... el micrófono. Sí, el micrófono... Ahí bueno, está, profe. ¿ya? Sí. Ya, muy bien, gracias. Sí, porque si no, no se oye nada. Bueno, en fin, entonces, chicos, respóndanme, ¿llegamos a hacer este ejemplo o no? No me acuerdo. El límite, ¿no? ¿Pueden hacerlo igual? Pero lo hicimos. Sí, lo hicimos, profe. Ah, ya. Bueno, porque es que les traigo otros ejemplos, no vamos a hacer el mismo. Claro, o sea, no quiero hacer el mismo si tenemos otros, ¿ya? Entonces, bueno, este ya lo habíamos hecho y bueno, ahora vendríamos a las técnicas para el cálculo de límites, pero antes de eso, entonces vayamos un momentico a ver, tendría que ser aquí. Aquí están. O sea, yo les tengo aquí varias... O sea, lo que hice fue, chicos, miren, hacerlo en la pizarra y tirarle una foto para entonces ahora explicárselos aquí. Porque como me dijeron que directamente en la pizarra no veían, pero realmente la pizarra es muy cómoda porque tengo mucho espacio y puedo escribir grande, ¿ya? Puedo escribir como las personas normales, no con esta pantalla desquiciante. Bueno, entonces, demuestra por definición que el límite de 7x menos 1, ¿verdad? De la función 7x menos 1, cuando x se aproxima o se acerca a 4, es 27. ¿Qué hay que demostrar? Hay que demostrar, vamos a ponerlo más grande aquí, espero que lo vean, hay que demostrar que para todo epsilon mayor que 0, ¿verdad? Existe un delta mayor que 0 que depende de epsilon, pero bueno, todo eso se los estoy explicando. Esto ustedes no lo tienen que decir, o sea, ustedes no tienen que escribir esto que yo los estoy poniendo entre paréntesis, o sea, yo se los estoy explicando. Tal que si el valor absoluto de x menos 4 está entre 0 y delta, entonces se va a cumplir que el valor absoluto de la función, que en este caso es 7x menos 1, menos el límite, que en este caso es 27, es menor que ese, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Como siempre les había dicho, empezamos a trabajar con esta última desigualdad que nos da esta definición. ¿Se dan cuenta? O sea, empezamos a trabajar con la última desigualdad de la definición que al final tendríamos que escribir, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Trabajamos y con el objetivo de construir a partir de esta desigualdad una donde me quede el valor absoluto de x menos 4, ¿verdad? Menor que una expresión que va a depender de epsilon y que yo entonces voy a tomar como mi delta. ¿Se dan cuenta? O sea, esto ya lo vimos, pero se los estoy explicando de nuevo.
Entonces, claro, básicamente aquí, miren lo que hago. O sea, trabajamos con esta desigualdad. Aquí puedo quitar, por supuesto, el paréntesis, agrupar en menos 1 con menos 27. Fíjense que ahora en el siguiente paso lo que hago es sacar factor común 7. ¿Y por qué se me ocurre? Vemos, ¿por qué se me ocurre sacar factor común 7 aquí? Porque yo me doy cuenta, a partir de esta expresión, que si yo saco factor común 7, me va a quedar x menos 4. Y yo no he perdido de vista que eso es lo que yo quiero construir. ¿Se dan cuenta? Yo quiero construir un factor x menos 4 que me quede entre el valor absoluto para, en la desigualdad, para después poder ver cuál sería mi épsilon, ¿verdad? O sea, mi delta en función de épsilon. Entonces, claro, básicamente, por eso es que se me ocurre sacar factor común 7 aquí. Bueno, ya después lo mismo de siempre. Acuérdense que aplico la propiedad, que el valor absoluto de un producto, o sea, es igual al producto de los valores absolutos, o sea, valor absoluto de 7 por x menos 4 es igual a valor absoluto de 7 por valor absoluto de x menos 4. El valor absoluto de 7 es 7, porque 7 es positivo, y me queda entonces 7 que multiplica el valor absoluto de x menos 4 menos que epsilon. Y se dan cuenta que ahora, claramente, ya lo que puedo hacer es dividir por 7, ¿verdad? Y me queda entonces lo que yo quería. Me queda una expresión, una desigualdad, ¿verdad? Donde yo tengo de un lado de la desigualdad el valor absoluto de x menos 4. Y en el otro lado me queda una expresión que depende de epsilon y que voy a tomar como mi delta. ¿Está bien? ¿Cómo les va? ¿Se entiende? Chicos. Más o Sí, menos. profesor. Más o menos, ¿qué es lo que no se entiende? ¿Qué parte es la que no se entiende? Me perdí un poco al principio. ¿Qué significa que x vaya hacia 4? Si 27 es el límite, no entiendo qué significa el 4. Bien, pues vemos, acuérdate que cuando estamos calculando el límite, yo me estoy acercando a un valor en las X y estoy averiguando a qué valor me estoy acercando en el eje de las Y cuando me acerco a ese valor en el eje de las X. Entonces, cuando te acercas al eje al 4 en el eje de las X, el otro sería 27. Te estás acercando a 27 en el eje de las Y. Ah, ya. Gracias. Ahora sí. O sea, acuérdense de la representación visual que yo les di del límite. O sea, están las diapos. Bueno, podremos regresar si quieres, pero ya te quedó claro. Sí, ¿verdad? No hace falta que se lo muestre. Sí, ya, perfecto. Entonces, bueno, si les va bien, ya, seguimos entonces. Entonces, claro, este sería mi delta, ¿verdad? Y ahora lo que hago es, ya, encontré mi delta. Ahora ya voy a escribir la definición. O sea, la definición formal del límite, pero ya escribiendo cuánto es mi delta. No es que existe un delta que depende de epsilon en abstracto, sino que ya yo sé que delta es epsilon dividido entre 7, ¿se dan cuenta? Entonces yo digo, luego, para todo epsilon menos que 0, existe un delta que es igual exactamente a epsilon sobre 7, tal que si el valor absoluto de x menos 4 está entre 0 y delta, se cumple que 7x menos 1 menos 27 en valor absoluto menos que epsilon. ¿Está claro? Y eso es lo que significa, por definición, que el límite de esta función, cuando me aproximo a 4 en las x, es 27. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Todo, perfecto. Pues entonces vamos a ver otra, que tengo aquí otra. De hecho, no, voy a tener que, ¿cómo se hace esto aquí? Voy a tener que parar, pero que no sé cómo hacerlo, así que tengo que... A ver, voy a ver el otro. O sea, veamos el 9, porque ya el 8 es como muy parecido. Miren este, bueno, este quizás no se ve tan clarito como el otro, pero este aquí, el plumón no escribía tan bien, pero bueno. Demuestre, ¿se ve bien, chicos? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, demuestre por definición que el límite de x menos 3 al cuadrado, cuando x se aproxima a 3, es 0. O sea, otra vez estoy queriendo demostrar que si yo me estoy aproximando a 3 en el eje de las x, pues esta función, x menos 3 al cuadrado, se aproxima a 0 en el eje de las y. ¿Está claro? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir eso? Lo que tengo que demostrar es que para todo epsilon existe un delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos 3 está entre 0 y delta, ¿ven?
Así está entre 0 y delta, entonces se va a cumplir que el valor absoluto de la función, que es x menos 3 al cuadrado, menos el límite, que en este caso es 0, es menor que ese, ¿sí? Entonces, bueno, otra vez, ¿qué hacemos? Partimos de el final, ¿ya? Acuérdense que parto de la última desigualdad que correspondería a mi función y a mi límite en la definición, ¿verdad? Y trabajamos, la idea es trabajar con esta desigualdad para poder llegar a una expresión donde me quede el valor absoluto de x menos 3 menor que algo, que depende de eso. ¿Está claro? Entonces, bueno, hacemos esto, es muy sencillo, fíjense que no hay mucho que hacer. Claro, como aquí hay un 0, esto se convierte directamente ya en el valor absoluto de x menos 3 al cuadrado, pero fíjense que como esto es positivo, ¿verdad? Y tenemos el valor absoluto, o sea, tenemos el cuadrado de un número que es positivo, y eso pues, siempre da un número positivo, y además tenemos el valor absoluto. Si se dan cuenta, podemos intercambiar el valor absoluto con el cuadrado. Fíjense que otra vez eso son las propiedades del valor absoluto, o sea, el valor absoluto de algo al cuadrado es lo mismo que el valor absoluto de eso al cuadrado, ¿verdad? ¿Queda claro, verdad? Ya. Entonces, claro, si ya llegué a esto, o sea, necesité intercambiar eso porque ahora, acto seguido, lo que voy a hacer es aplicar valor absoluto a ambos lados de la desigualdad. Y atención, que esto se puede hacer porque los dos valores que yo tengo aquí en la desigualdad son positivos. Si no, la propiedad no se cumple. ¿Está claro? O sea, yo no puedo decir que una cosa al cuadrado que sea menor que otra al cuadrado implica que esta sea menor que esto, a menos que los dos valores que yo tengo aquí son positivos. Pero esto es así porque en este caso, y bueno, el cuadrado, por supuesto, de el valor absoluto de x menos 3 es positivo, de eso no tenemos la menor duda. O sea, el cuadrado, no, el cuadrado siempre va a ser positivo. Quiero decir, el valor absoluto de x menos 3 siempre es positivo, eso lo sabemos, pero también sabemos que épsilon, como es mayor que 0, es positivo. Entonces, los dos cuadrados que tendríamos aquí serían positivos y puedo aplicar la propiedad de aplicar el valor, la raíz cuadrada a ambos valores, a ambas expresiones de los dos lados de la desigualdad, y fíjense que entonces, por supuesto, el cuadrado se me cancela con la raíz cuadrada en este lado izquierdo de la desigualdad, y aquí en el lado derecho me queda raíz de épsilon. O sea, finalmente me queda valor absoluto de x menos 3 menor que raíz de épsilon. Y eso otra vez lo puedo tomar como mi delta, ¿verdad? Porque es una expresión que depende de épsilon. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Perfecto, y bueno, ya una vez que tengo delta se resolvió todo el asunto, toda la demostración está hecha. Lo único que tengo que hacer ahora es escribir la definición formal del límite con el delta que yo encontré. Y digo, bueno, luego para todo épsilon mayor que 0 existe un delta que es igual a raíz de épsilon, tal que sí, el valor absoluto de x menos 3 está entre 0 y delta, entonces se cumple que, bueno, que la función, que es x menos 3 al cuadrado, menos el límite, que es 0, es menor que épsilon. Y eso es lo que significa que ese límite sea 0. ¿Ya? ¿Sí, verdad? ¿Todo claro? sí, De todas formas, chicos, en las fotos se las puedo subir. Se las puedo subir al sí, sistema por favor. para que la miren con detalle. ¿Está bien? De hecho, hubiera O podido quizás ser... las puede Claro. mandar al grupo de WhatsApp, más fácil. Ah, también. Sí. Ok, bueno, las dos cosas, ya, para que tengan las dos opciones, que les guste más, está bien. Bueno, pero denme un tiempo porque ahora no lo puedo hacer, pero cuando termine la clase por la tarde se lo a ver, ¿quién me está escribiendo aquí? Se lo hago, ¿ya? Ah, un poco más lento. Ok, pensando que estoy hablando muy rápido. Puede ser. A ver, entonces, estoy hablando muy rápido, chicos, en general. Un poco, profe. Ah, ya, ok. Muy bien que me lo dijeron porque no me había dado cuenta de nada. Así que vamos a la otra. A ver, voy a cerrar aquí. Ya, voy a buscar la otra. Ya, bueno, este es un poquito más, o sea, este que les voy a enseñar ahora es un poquito más complicado, pero fíjense, tenemos que hacer un pequeño truquito y eso va a pasar a veces cuando, bueno, tenemos algún tipo de, vamos a,
O sea, demuestre por definición que el límite de x cuadrado menos 4x menos 7, cuando x se aproxima a menos 2, es 5, ¿ya? O sea, volvemos, hay que volver a demostrar lo mismo, o sea, aquí les estoy explicando que, bueno, hay que usar la definición, que ya sabemos que es que para todo epsilon tiene que existir un delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto, fíjense que ahora es un detallito que les quería comentar, pero se voy a dejar de compartir la pantalla para que no salgan aquí y lo vean directo. Miren, noten aquí una cosa importante. Fíjense que yo aquí estoy haciendo el valor absoluto de x menos el número al que me estoy acercando, ¿verdad? Pero como el número es menos 2, o sea, tienen que tener en cuenta que van a tener menos 2. O sea, no se les puede perder de vista que eso es lo que tienen, ¿verdad? O sea, menos 2, que bueno, al final sería más 2 si quisieran cambiar el signo. Pero bueno, yo no se los cambié para no complicarlos demasiado. Pero bueno, no se les puede olvidar que hay dos menos aquí. El menos que corresponde a cuando uno resta x menos el número al que se acerca, porque acuérdense que al final yo lo que estoy mirando es la distancia de x al número al que me estoy acercando, que eso es lo que me da el valor absoluto, ese que yo escribo ahí, pero fíjense que cuando uno está pensando en distancia, uno resta. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si yo estoy a 5 pasos de un lugar y, no sé, y María está a 8 pasos de un lugar y estoy, por supuesto, pensando en que estamos alineadas, ¿no? En la misma dirección con respecto al punto. ¿Qué es lo que yo hago para averiguar la distancia que hay entre María y yo? Resto, ¿verdad? 8 menos 5. Yo estaba a 5 pasos y ella está a 8. Entonces, otra vez es una noción de distancia, recuerden. Y por eso es que yo tengo que restar la posición de x y la posición del número x sub 0 al que me estoy acercando. ¿Está claro? O sea, eso, bueno, yo sí ya se los había explicado, pero por si acaso se los vuelvo a explicar. ¿Lo recuerdan o no? Sí. Ya, bueno. Entonces, lo que pasa es eso, acuérdense. Ese menos no se me puede olvidar independientemente del signo que tenga el número. Si el número que me estoy acercando es negativo, igual tengo que poner un menos delante porque estoy pensando en la distancia entre esa x y ese número. Por tanto, tengo que restar, ¿está claro? De la misma manera, por eso es que yo resto aquí. O sea, por eso es que yo resto el valor de la función menos el límite, porque yo estoy pensando en la distancia que hay entre el límite y la función. Y como estoy pensando en distancia, por eso es que estoy restando, ¿se dan cuenta? Y el valor absoluto, acuérdense que se los expliqué, viene dado porque cuando yo estoy haciendo una noción de distancia, la distancia siempre es positiva. O sea, yo no puedo hablar de distancias negativas, ¿ya? O sea, da lo mismo, imagínense, si yo estoy diciendo cuál es la distancia que hay entre María y yo, si yo estoy a 5 pasos y ella está a 8 pasos, claro, ustedes pueden hacer 8 menos 5 y eso da la distancia, pero si ustedes me preguntan cuál es la distancia entre María y yo, a lo mejor tendrían que hacer, ¿verdad? 5 menos 8 y eso me daría menos 3, ¿verdad? Pero bueno, menos 3 no es la distancia es 3. ¿Se dan cuenta? La distancia que hay entre María y yo, o entre yo y María, no sé si me entienden, siempre va a ser 3 positivo. Y por esa misma razón es que aparece el valor absoluto cuando uno aplica la noción de distancia. ¿Ya? ¿Les queda claro ahora? ¿Un poco más? Sí, profe. ¿Sí? Dime. Dime. A ver, ¿quién me habló? ¿Quién fue? Creo que sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, entonces, a ver, bueno, para que vean toda la pantalla, voy a desaparecer de nuevo. Entonces, bueno, fíjense que volvemos. Claro, bueno, lo que les decía, acuérdense que tengo que conservar ese menos aquí, independientemente del menos del signo que tenga el número que me estoy acercando en el eje de las X. Entonces, bueno, otra vez, recuerden que tengo que partir de la última desigualdad, ¿verdad? Que tengo aquí, o sea, de la distancia que hay entre la función y el límite. Y fíjense que entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, trabajo como siempre
¿verdad? Fíjense que me puedo agrupar el menos 7 con el menos 5, me da menos 12. Y ahora puedo factorizar, ¿sí, verdad? Esto está bien. Ah, sí, sí, está bien. Yo no sé si ustedes recuerdan la fórmula de Vieta, chicos. Si no, bueno, lo pueden hacer por la fórmula cuadrática. ¿Se acuerdan de la fórmula de Vieta que yo escogía dos números que multiplicados me dieran menos 12 y que sumados me dieran el número, el coeficiente que acompañaba a la X? ¿Se Profe, acuerdan? ¿Sí? una pequeña duda. ¿Podemos hacer esas cosas en la prueba sin justificarlas como tal? Pero claro, así mismo como estoy Ya, escribiendo yo. genial. Así mismo como lo estoy escribiendo yo. Yo se lo estoy El semestre pasado explicando. no podíamos usar esas cosas. No, si pueden. O sea, lo que pasa es que yo se lo estoy explicando para que ustedes sepan qué es lo que yo estoy haciendo. Pero por supuesto, ustedes en la prueba pueden pasar de este paso a este. Yo no tengo, yo creo. Ya, qué bien, menos mal. Ya, Gracias. perfecto. O sea, yo sé que ustedes saben, ¿no? Vaya, estas cosas tan sencillas no quiero, no es necesario que me las escriban con tanto detalle. Pero bueno, por supuesto, todo lo que sea nuevo, materia del curso, sí necesito que me lo expliquen bien, ¿se dan cuenta? Entonces, se supone que esto ya ustedes lo saben de un curso anterior y que se lo evaluaron en algún momento, ¿verdad? Y ustedes pasaron esa evaluación y yo estoy asumiendo que la pasaron honestamente y por tanto ustedes saben hacer esto. ¿Está claro? Esa es mi premisa, ¿se dan cuenta? Entonces, bueno, ya, volvemos, pero para los que no entienden, menos 12, ¿verdad? Voy a buscar dos números que multiplicados me den menos 12 y que sumados me den menos 4, que es el coeficiente de la x acá en la ecuación cuadrática, o sea, en la expresión cuadrática. Y bueno, fíjense que aquí, ¿cuál es la descomposición de menos 12? Podría pensar en menos 3 y 4, o menos 4 y 3, pero fíjense que esos dos factores no me servirían, porque cuando los sumo, me darían o 1 o menos 1, ¿no? Depende a quién le ponga el signo menos. Así que 3 y 4 aquí no me funcionaría. Entonces, ¿cuál es la otra descomposición en factores que yo tengo para menos 2? Bueno, 6 y 2, ¿verdad? Así que tengo que poner el menos de manera inteligente, se lo pongo al 6 o al 2, para que cuando cuando lo sume me dé menos 4. Por supuesto, me doy cuenta enseguida que tiene que ser al 6, porque menos 6 más 2 me da menos 4. ¿Está claro? Entonces, Vale. estas son las fórmulas de Vieta. No sé si ustedes la conocen con ese nombre, pero bueno, Vieta fue un matemático francés, es su apellido, de hecho, se llamaba Francisco, ¿no? Vieta es su apellido y él fue el que nos dejó estas fórmulas para descomponer una expresión cuadrática de esta manera. Entonces, bueno, ya, no importa cómo ustedes la conozcan, pero bueno, son las fórmulas de él, de Vieta, y entonces con esto pueden descomponer, y el que no se acuerde de la fórmula de Vieta o el que no sepa cómo usarla, porque a veces no es tan trivial encontrar la descomposición, porque a veces es con fracciones y bueno, no todo el mundo lo ve tan fácilmente, siempre pueden usar, acuérdense, ¿qué cosa? La fórmula cuadrática, ¿no es así? Sí, la cuadrática. ¿Se acuerdan de la fórmula cuadrática, verdad? Bueno, esperemos que sí, no me responden, yo espero que sí. Entonces, bueno, básicamente descomponemos en factores. Y ahora venimos a la parte que les quería comentar. O sea, aquí otra vez vuelvo a usar la propiedad de que el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos. O sea, puedo sacar los factores cada uno dentro del valor absoluto y bueno, llego a esto de aquí. El x más 2 acuérdense que es lo mismo que x menos menos 2, ¿verdad? Que era precisamente lo que yo tenía aquí. O sea, acuérdense que yo quiero llegar a una expresión donde me quede valor absoluto de x menos menos 2 o x más 2 menor que algo que entonces yo voy a tomar como mi delta, ¿sí o no? Sí. Claro, pero fíjense que aquí entonces no me sale tan sencillo porque tengo dos factores. O sea, en los otros casos que vimos aquí nos quedaba un número, ¿se acuerdan? Y cuando es un número, yo lo paso dividiendo y se acabó el asunto. O al cuadrado, como hicimos justo en el ejemplo que acabamos de ver,
No importa, yo puedo simplemente hallar raíz cuadrada y funciona, o raíz cúbica o lo que sea. Pero aquí no podemos hacerlo directamente porque tenemos otra expresión que depende de x y que yo necesito acotar, ¿verdad? Para ver cómo, o sea, por qué número yo puedo dividir aquí y decir al final que el valor absoluto de x menos menos 2 es menor que algo que depende de epsilon, ¿verdad? Para poder tomar esa expresión como mi delta. ¿Por qué no podemos ¿Entiendes? agarrar esa expresión y tirarla al lado del epsilon? La puedes, pero ¿y Para cuál es el número? dividida. Sí, claro, eso al final es lo que haces, pero ¿cuál es el número? Tienes que poner un número. No puede quedarte en función de x. Ah, ¿Entendiste? ya. Ok. O sea, tú tienes que ser capaz de decir que eso es menor que un número. Y eso es de hecho lo que vamos a hacer. O sea, necesitamos acotar esta expresión, ¿verdad? Cuando x está cerca de menos 2. O sea, yo necesito decir que x menos 6, cuando x está cerquita de menos 2, es menor que algo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Para Sí, entonces usar ese numerito y precisamente pasarlo dividiendo como tú me acabas de sugerir, ¿verdad? despejar la x. Exacto. O sea, Ok. no es despejar la x, es decir, menor que qué va a ser esa Claro. expresión que está ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, o sea, cuando yo digo acotar, me estoy diciendo, estoy refiriéndome a decir que eso es menor que un número, ¿ya? Acotar necesito simplemente decir que el valor absoluto de x menos 6 es menor que algo cuando x está cerquita de menos 2. Pero miren, eso intuitivamente no parece muy difícil, porque si yo sé que un número está cerquita de menos 2, yo puedo de alguna manera decir, o sea, cerquita de que está x menos 6 si x está cerquita de menos 2, ¿no es verdad? Piensen ustedes, ¿no les parece lógico? No entendí, profe, ¿puede repetirlo? Sí, miren, si yo sé que un número está cerquita de menos 2, yo puedo entonces suponer cerquita de que está ese número que está cerquita de menos 2 si le resto menos 6. No sé si me entienden. Ya, por ejemplo, volvemos. Vamos a ponerlo como un ejemplo. Vamos a suponer que yo me encuentro cerquita de María, ¿ya? Y no sé exactamente cuál es la distancia a la que yo estoy de María, pero estoy cerquita de ella. Eso es lo que yo sé. Ahora, si yo tengo, Pedro, está a una distancia de mí de 6 pasos, yo no podría decir intuitivamente a qué distancia está Pedro de María. Porque si yo estoy cerquita de María y él está a 6 pasos de Ya. mí, yo puedo más o menos decir, bueno, mira, Pedro está cerquita de María, más o menos a 6 pasos, más algo, más menos algo, no sé, Y si él ¿verdad? avanzara 6 pasos, estaría cerca de usted y así cerca de María. Claro, exactamente. Bueno, eso es lo mismo Ah, que estamos haciendo ok. aquí. Imagínense que entonces María es el menos 2, ¿ya? Yo soy X y Pedro es X menos 6, ¿ya? Profe. ¿Entienden más o menos la idea? ¿Sí o no? Díganme. Sí, profe. Perfecto. Entonces, bueno, eso es lo que yo necesito hacer. Entonces yo digo, bueno, como yo tengo que ponerle un nombre a esa cerquita, ¿ya? Al final yo sé que esa cerquita va a tener que ver con delta, pero yo todavía no puedo saber quién es delta porque no lo he encontrado todavía, entonces no puedo usarlo antes de encontrarlo, ¿verdad? Entonces lo que se me ocurre es decir, bueno, digamos que delta es 1 y siempre voy a hacer ese truco, ¿ya? Voy a decir, por ejemplo, que x menos 2 en valor absoluto es menor que 1. O sea, es como si de alguna manera estuviera diciendo mentira y voy a decir, bueno, voy a suponer que delta es 1. Y ahora voy a preguntarme si la distancia que hay entre x y menos 2 es menor que 1, ¿a qué distancia estaría x menos 6? O sea, ¿cuál sería el valor absoluto de x menos 6 menor que qué cosa? Si yo asumo que esa distancia que hay entre mí, discúlpeme, entre María y yo es menor que 1. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Volvemos. Ya, acuérdense que Pedro está a 6 pasos de mí y que yo quiero averiguar la distancia que hay de Pedro a María.
yo no sé exactamente la distancia que hay entre amarillo, pero voy a decir, bueno, estamos a menos de un paso, estamos cerquita, bueno, menos de un paso, ¿ya? Ahora, asumiendo que la distancia que hay entre amarillo es menos de un paso, vamos a averiguar a qué distancia está, ¿verdad? Ya, ahora sí entendí. Exacto, a qué distancia está Pedro de María, y eso es lo que estoy haciendo, ¿ya? Entonces, bueno, básicamente, eso es lo que hacemos. O sea, si yo asumo que eso es menor que 1, bueno, ahora aquí simplemente estoy cambiando el signo, ¿verdad? Ahora estoy trabajando aquí algebraicamente. Y fíjense que aquí uso la propiedad que yo les enseñé en la primera clase, que era que si el valor absoluto de A era menor que un número, eso quería decir que esa expresión que estaba dentro del valor absoluto estaba entre menos ese número y el número, ¿verdad? ¿Recuerdan o no esa propiedad? Sí, profe. Perfecto, entonces eso es lo que hago aquí. Y si eso es así, bueno, primero entonces averiguo, o sea, aquí resto 2 porque quiero saber entre qué valores está X, ¿verdad? O sea, si resto 2 en toda la desigualdad, menos 1, menos 2 es lo que me queda en este extremo, X más 2 menos 2 se me cancelan y me queda X nada más. Y en la, o sea, en la parte, en el extremo más derecho de la desigualdad me quedaría 1 menos 2, ¿verdad? ¿Sí? No sé si se ve bien, pero se lo pongo aquí grande. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo. O sea, estoy tratando a partir de aquí encontrar entre qué y qué está X, ¿verdad? Que X me da finalmente que está entre menos 3 y menos 1. ¿Sí o no? ¿Entienden esta parte, no? Lo que estoy haciendo aquí. Sí, profe. Sí, ya, perfecto. Entonces, bueno, al final, bueno, si ya sé que X está entre menos 3 y menos 1, acuérdense que al final yo lo que quiero es averiguar entre qué y qué está X menos 6, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, como ya tenía que X está entre menos 3 y 1, resto 6 en toda la desigualdad para ver entre qué y qué me queda X menos 6. Fíjense que entonces me queda menos 3 menos 6, que me daría menos 9, ¿verdad? X menos 6 se queda como X menos 6, menos 1 menos 6 me da menos 7, y fíjense que ahora esto es lo que me queda. O sea, me quedó que X menos 6 está entre menos 9 y menos 7. Pero yo quiero escribir eso en valor absoluto, ¿verdad? O sea, yo quiero saber el valor absoluto de X menos 6 menor que un número. Entonces tengo que seleccionar un número que me asegure, ¿verdad? Que en valor absoluto X menos 6 es menor que ese número. Y fíjense lo que hago. O sea, creo que se los voy a explicar en una pizarrita, ¿ya? Para que me entiendan. ¿Por qué lo hago así? Vamos a ver dónde estoy. Acá, ya. Vamos a la pizarrita porque eso no se los expliqué aquí. Ya, imagínense que yo quiero, ¿verdad? Yo sé que X menos 6 está entre menos 9 y menos 7, ¿no? Fue así eso fue lo que encontré, ¿sí o no? Sí, profe. Perfecto, vamos a la recta numérica real, ¿ya? Aquí está el 0, ¿verdad? Y yo sé que a esta expresión mía, o sea, este es A, ¿ya? Vamos a suponer que es A, está lo mismo. Yo sé que mi expresión está entre menos 9, ay, me salió bien, menos 9 y menos 7. O sea, yo sé que ella está aquí. No sé si me entienden. Que eso está aquí. Si yo lo voy a escribir en valor absoluto, acuérdense que cuando yo hago el valor absoluto de algo que está aquí, ¿qué es lo que hago geométricamente en el eje real? A ver si alguien se acuerda de esto. Si yo tengo un número aquí, en este intervalo, y yo le aplico valor absoluto, ¿a dónde lo mando? ¿A los positivos? Exactamente, lo mando a los positivos a un valor entre 7 y 9. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo tengo un valor aquí, lo estoy mandando aplicándole el valor absoluto aquí. ¿Está claro? Entonces, en valor absoluto, menor que qué número, sería un número que esté en este intervalo. O sea, no puedo escoger el 7,
porque los números van a caer más grandes que 7. Evidentemente tengo que escoger el 9, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro. Entonces esto va a querer decir que el valor absoluto de x menos 6 va a ser menor que 9. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿me entendieron esta explicación o no? En ese caso, ese sería el delta. Ese es el número que voy a dividir epsilon para que me dé delta. ¿Ya? Ah, ya entendí, estamos borrando el x menos 6. ¿Verdad? Exactamente. O sea, como ahora yo voy a decir que x menos 6 es menor que 9, precisamente eso es lo que me va a permitir decir que el valor absoluto de x menos 6 por x menos 2, ¿verdad? Es menor que epsilon sobre 9, porque en vez del el valor absoluto de x menos 6, yo voy a escribir ahí 1. O sea, a ver, voy a borrar un momentico aquí. ¿Ya puedo borrar aquí, chicos? Para explicarle ya, de hecho, aquí en la pizarrita lo que voy a hacer. ¿Se entendió esta explicación, verdad? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Profe, yo no entendí algo. ¿Qué no entendiste? A ver, dime. Yo sé que esto les cuesta, por eso te pregunto. Dime. ¿Por qué no podía elegir el 7? Porque mira, al final, tú necesitas decir menor, o sea, cuando tú dices que es menor que 9, tú estás diciendo que todos los números que sean formados por la expresión x menos 6 son todos menor que un número, ¿ya? Entonces acuérdate, mira, si yo estoy diciendo que todos los números que están formados por la expresión x menos 6 me están cayendo aquí entre menos 9 y menos 7, o sea, están aquí, ¿verdad? Eso sí lo entiendes. ¿Eso te queda claro? ¿Mm? ¿Sí? Cuando yo le hago el valor absoluto, estoy mandando estos números, todos estos números que están aquí, los estoy mandando a este intervalo. Porque acuérdate que el valor absoluto me da el valor positivo de cualquier número. Yo estoy diciendo que todos los números que están formados por la expresión x menos 6 están entre menos 9 y menos 7. Y al aplicarle el valor absoluto, porque acuérdate, yo lo que quiero averiguar es el valor absoluto. O sea, el valor absoluto de un número que está aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué número yo puedo elegir aquí para que todos los números que están en este intervalo sean menor que él? El 9. Claro, porque el 9 es el extremo del intervalo, es el extremo derecho del intervalo, ¿te das cuenta? Entonces, si el 9 es el extremo derecho del intervalo, todos los números que caigan en el intervalo van a ser más pequeñitos que él. ¿Ahora sí? Sí, muchas gracias, profe. Ya. Entonces, bueno, voy a borrar. ¿Ya entendieron, chicos? Porque voy a borrar. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, bueno, lo que les decía, acuérdense que yo quiero al final averiguar menor que qué cosa es esto, ¿no? O sea, acuérdense que tenía esto. ¿Ya? Pero como yo sé que x menos 6 es menor que 9, miren, si x menos 6 es menor que 9, quiere decir que yo puedo multiplicar por x menos 2 en ambos lados de la desigualdad, ¿sí o no? O sea, estoy multiplicando por un número positivo, así que no tengo ningún problema, ¿verdad? Quiere decir que esto que está aquí es menor que 9. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Estoy multiplicando. Esto es verdad. Multiplico por un número positivo a ambos lados de la desigualdad. Esto es lo que me queda. ¿Ya? Pero esto es menor que ese. ¿Ya? Y ahora entonces puedo hacer lo que yo quería. Paso el 9 dividiendo aquí y entonces voy a llegar a que el valor absoluto de x menos 2 es menor que epsilon sobre 9 y ya encontré mi delta. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es lo que no entienden bien? O sea, yo quiero llegar a esto. O sea, yo tengo esto. Acuérdense que yo partí de eso. No me quedé ahí. Ahí fue donde tuve que parar. Y hice todo este truquito de suponer que x menos 2 era menor que 1 para averiguar por qué número yo podía acotar el factor x menos 6. Ya, lo hice, fue eso todo que hicimos en el gráfico, ¿verdad? Todo lo que hicimos ahora mismo.
Ya, yo encontré entonces que el valor absoluto de x menos 6 era menor que 9. Ahora tomo esta desigualdad y multiplico por x menos menos 2 en ambos lados de la desigualdad, ¿sí o no? Multiplico aquí y multiplico aquí. Me queda que esto es menor que esto. Pero esto, a su vez, es menor que épsilon. Porque yo estaba asumiendo eso desde el principio. No sé si me entienden. Y ahora entonces, con esto ya yo puedo dividir, pasar el 9 dividiendo acá y obtengo lo que yo quería, que era el valor absoluto de x menos menos 2 menor que algo que depende de épsilon, que es lo que voy a tomar como mi delta. ¿Está bien? Díganme. ¿Sí o no? Sí. Sí, no, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que no ven? Este Profe, paso, yo sí, pero no, sí, no entiendo por qué se multiplica por el x menos menos 2. bueno, da lo mismo, porque yo quiero regresar a esta desigualdad que yo tenía al principio. Acuérdate, Pero es mira, lo mismo que decir dime. que es lo mismo más o menos que decir que el menos 6 se reemplaza por el 9. Algo así. Exacto, exactamente. Lo que pasa es que se los estaba explicando formalmente, matemáticamente, pero si quieren, borran esto de aquí y simplemente escriben directamente que esto es menor que 9 y se acabó, ¿ya? Ya, profe. Exacto. Gracias. O sea, esta es la justificación formal matemática de por qué yo puedo decir que esto es menor que 9, que el valor absoluto de menos menos 2, pero ustedes, otra vez, no tienen que escribirme este paso. Directamente de aquí me pueden escribir esto menor que ese, ¿ya? Pero bueno, la justificación no tiene mucha ciencia, simplemente que si esto es verdad y yo multiplico por ambos lados por una expresión que es positiva, pues obtengo esto, ¿está bien? Ahora ustedes no tienen que hacerlo si no quieren, ¿ya? Si los va a confundir, no lo hagan. Pero esta es la explicación. Es la explicación formal. ¿Eh? Dime. ¿Con eso qué hacemos? Ah, bien, regresemos. No, si todavía no he terminado, ya estaba simplemente tratando de explicarles lo que no había escrito aquí en la pizarrita, ¿ya? Ya, bueno, entonces, acuérdense que llegamos a esto y al final entonces, mírenlo aquí, ¿ya? Fíjense que yo lo escribí directo. Como esto es menor que 9, entonces, o sea, entonces, el valor absoluto de x menos 6 es menor que 9 y como esto es menor que 9, puedo escribir directamente que esto es menor que 9, ¿verdad? Ya. Valor absoluto de x menos menos 2 y que eso a su vez es menor que eso. Entonces venimos acá y ¿qué digo? Entonces puedo pasar el 9 dividiendo, ¿verdad? En esta desigualdad de aquí. Puedo pasar el 9 dividiendo y me quedaría exactamente que el valor absoluto de x menos menos 2 es menor que epsilon sobre 9, ¿ya? Ahora fíjense, yo tendría que escoger ese como mi delta. Pero acuérdense que yo hice la trampa de escoger que delta era 1. ¿Ya? O sea, también habíamos asumido que x menos menos 2 era, en valor absoluto era menor que 1. Entonces, ¿qué hacemos? Si tomamos a delta como el mínimo de esos dos valores, entonces garantizamos que ambas desigualdades se cumplen simultáneamente, ¿se dan cuenta? O sea, el que sea más chiquitico de los dos me garantiza que se va a cumplir esto y que se va a cumplir también esto. Entonces, no puedo tomar a delta directamente como epsilon sobre 9, pero lo tomo como el mínimo entre 1, el numerito que yo escogí, y epsilon sobre 9. ¿Se dan cuenta? Díganme. ¿Podría volver a explicarlo, por favor? Bueno, otra vez, miren. Acuérdense que yo al principio hice la trampa de decir, por ejemplo, digamos que x, o sea, que la distancia que hay entre x y menos 2 es menor que 1. O sea, les dije que de alguna manera yo estoy asumiendo ahí que delta es 1. ¿Sí o no? Porque delta, chicos, es el numerito que me dice la distancia que hay entre x y menos 2, ¿verdad? Pero yo tuve que darle un valor.
un valor fácil, por eso siempre le doy el 1. Yo le tuve que dar un valor a delta para poder hacer todas estas operaciones y poder decir, recuerden, que x menos 6 en valor absoluto era menor que un número cualquiera. Bueno, el número que me dio, quiero decir. Que por supuesto va a depender del número que yo escoja aquí, pero por eso siempre escojo el 1 porque es el más fácil. Entonces, como yo asumí que delta era 1, ¿verdad? Y llego que también delta es epsilon sobre 9, yo no sé si ellos coinciden, si 1 es mayor que epsilon sobre 9 o si epsilon sobre 9 es mayor que 1. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? A ver, chicos, vamos a suponer que yo le dé valor a epsilon 1, ¿verdad? Acuérdense que al final yo lo que quiero saber es cuál es la relación que hay entre epsilon y delta para mi definición. ¿Sí o no? Si yo asumo que epsilon es 1, por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Si epsilon es 1, esto me quedaría un noveno. O sea, yo estoy asumiendo entonces aquí que delta sería el mínimo entre 1 y un noveno. Por supuesto que es un noveno el mínimo entre los dos. Si delta me dio un noveno, por supuesto que esto se va a cumplir porque esto es exactamente un noveno. Y a su vez también se va a cumplir que el valor absoluto de x menos menos 2 es menor que 1, porque un noveno es menor que 1. Y si yo tengo que un número es menor que un noveno, por supuesto que también ese mismo número va a ser menor que 1. ¿Sí o no? Si yo tengo que un número, ¿se entiende o no? Sí, profe. Entonces, tomando el mínimo de los dos numeritos, yo garantizo que las dos desigualdades se cumplen. ¿Sí? Por ejemplo, si en vez de epsilon, un noveno, no sé, vamos a suponer que yo hubiera tomado, qué sé yo, bueno, de hecho epsilon siempre se toma chiquitico, pero bueno, para ilustrarlo lo que quiero, ¿ya? En este caso no tomaría epsilon igual a 10, porque 10 es una distancia muy grande, ¿verdad? Pero bueno, acuérdense que epsilon siempre es un numerito pequeñito, 1 o menor que 1, pero vamos a suponer que fuera 10, ¿ya? Si yo digo que voy a tomar epsilon igual a 10, 10 sobre 9 me da un numerito más grande que 1, ¿verdad? 1, algo. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿cuál sería el mínimo entre 1 y 1, algo? Sería 1, ¿verdad? O sea, si yo tomo delta como el mínimo entre 1 y 1, algo, el mínimo es 1. Y por supuesto, entonces se va a cumplir que esto va a ser menor que 1, porque yo tomé a delta como 1. Y al mismo tiempo, si yo tengo que esto es menor que 1, por supuesto que va a ser menor también que 1, algo, porque un número que es menor que 1, algo también es menor que 1. ¿Está claro? Entonces, Claro. en cualquiera de los dos casos, tomando el mínimo de esos dos numeritos que me aparecen aquí y aquí, yo voy a garantizar que las dos desigualdades se me van a cumplir. Y la trampa que yo hice, la escondo, digamos, o la arreglo de alguna manera, tomando el mínimo entre esos dos valores. ¿Se dan cuenta? O sea, la trampa que hice de suponer que delta era 1, en este caso de aquí. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, y ya, eso es lo único que hago ya. Entonces, ya con esto escribo mi definición. Lo que pasa es que ahora no voy a decir que delta es igual a 3 o delta es igual a epsilon sobre 4. No, voy a decir que es igual al mínimo entre esos dos números. Y se acabó. Entonces, en la próxima foto, lo que les tengo es precisamente ya cómo se cierra el ejercicio. O sea, el ejercicio, en este caso, se cierra así mismo. Bueno, luego, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta que lo voy a escoger como el mínimo entre 1 y epsilon sobre 9, tal que si valor absoluto de x menos 2 está entre 0 y delta, entonces se cumple que el valor absoluto de la función menos el límite es menos que epsilon. ¿Está bien? Y eso es lo que significa, por definición, que el límite de esta función, cuando me aproximo a menos 2 en las x, es igual a 5. ¿Qué les parece? Sí.
Sí, profe, ¿está mostrando la imagen o no? Porque no se ve. ¿O lo estaba diciendo nomás? Yo pensé que sí. No, creo que pegó. Ya, estoy aquí. Gracias por avisarme, ¿ya? Ahí está. ¿Lo ven? O sea, no se las leo de nuevo porque ya se las leí, pero bueno, ahí está. Ya lo. Sí, se ve. La única diferencia es que en vez de decir delta es igual a epsilon sobre 3 o a raíz cuadrada de epsilon, tengo que poner que lo estoy tomando como el mínimo entre esos dos numeritos, cualquiera que sea. Y fíjense que eso va a funcionar bien porque... Profe, Sí, dime. eso que está entre paréntesis del mínimo, ¿es como una coma de coordenada o O sea, lo que uno o hace cuando quiere escribir el mínimo de dos cosas o de tres, es pone mínimo entre paréntesis y escribe todos los números dentro de los, o sea, es como un conjunto de números en los que, a los que tú les estás hallando el mínimo. En este caso son dos numeritos nada más, pero tú puedes escribir, por ejemplo, a ver, por ejemplo, tú puedes escribir esto, mira. A ver, vamos a borrar. Tú puedes escribir mínimo entre 3, 4 y 10. ¿Cuál es el mínimo de eso? creo, ¿no? Creo. 3, ¿ya? Puedes escribir mínimo de, qué sé yo, 1, 5, 500, 0. ¿Cuánto sería el mínimo de eso? 1, 0. 0, 0. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Sí, es eso. O sea, tú escribes, bueno, en este caso tenemos dos números nada más, pero cuando tú quieres hallar el mínimo a un conjunto de números, tú escribes así mínimo y entre paréntesis pones los números separados por coma. ¿Ya? Así es como se escribe. Bueno, chicos, entonces nada, eso es básicamente lo que constituiría en este caso este tipo de demostraciones por definición. ¿Está bien? ¿Profe? Sí, dime. ¿Siempre se toma el 1 o Sí, se puede tomar bueno, otro número? se puede tomar otro número, pero el 1 es más fácil. Tú tomas el que tú Ah, quieras. Al final es un truco que tú estás haciendo, que arreglas al final poniendo el mínimo, así que puedes tomar el número que tú quieras. Mientras sea pequeñito, no vas a poner el 100, ¿no? ya, profe. Pero claro, tomas un número pequeñito, un número que tú quieras. ¿Ya? Exacto. No, no hay ningún problema. Puedes tomar el número que tú quieras porque esa es una suposición que tú estás haciendo, ¿ya? Y tú supones lo que quieras, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, Sí, bueno, profe, gracias. ya. Entonces, chicos, a ver, vamos a regresar acá. Entonces, bueno, lo que les decía, en eso consiste cada vez que yo le digo, demuestre algo por definición. Pero, a ver, no sé si en un momentico voy a buscar el curso. No sé si vieron que le subí una guía, la guía 0, ¿verdad? Sí, profe. Y en la guía, bueno, hay algunos ejercicios que eran demostrar por definición, ¿sí? Pero hoy ya les voy a subir otra guía donde van a tener que calcular límites mediante las técnicas que les voy a enseñar ahora. O sea, lo que les quiero comentar es que al final, a no ser que yo les diga, demuestre que tal límite es tanto por definición, ustedes no van a hacer eso a la hora de calcular un límite, ¿verdad? Porque de hecho puede ser complicado, puede ser engorroso, o sea, de hecho yo les puse ejemplos sencillos, pero demostrar límites por definición puede ser una tarea bastante engorrosa y complicada y bueno, no tiene sentido que uno siempre use esas técnicas, o sea, esa técnica de demostrar por definición. Por tanto, los matemáticos han desarrollado técnicas para calcular límites que son más sencillas, ¿verdad? O sea, y bueno, aquí les doy tres técnicas principales que son las siguientes. O sea, lo primero que uno hace es revisar el dominio de la función, ¿verdad? Y mirar si el punto donde uno está calculando el límite pertenece o no al dominio de la función. Si el punto pertenece al dominio de la función, lo que se hace para calcular el límite es evaluar directamente el valor de la x en ese número. A ver, para que me entiendan, les voy a poner de nuevo uno de los ejemplos que tenía al principio, ¿verdad? Creo que el 7 era lo mismo.
Miren, o sea, supongan que yo les estoy diciendo ahora, ¿se ve o no mi foto? ¿No se ve? No, no se ve, espérense, déjenme buscar de nuevo. Acá. Ya. Por ejemplo, chicos, miren, imagínense que yo le estoy diciendo, calcula el límite de 7x menos 1 cuando x tiende a 4. Y yo no le estoy diciendo que demuestre por definición, sino, imagínense que el 27 ese no está y les estoy diciendo calcule ese límite. Bien, yo miro la función. Esta función es 7x menos 1. ¿Qué función es esta? Es una función lineal, ¿verdad? ¿Y cuál es el dominio de la función lineal? Todos los números reales, exactamente. O sea, que esta función no tiene problemas en su dominio. O sea, todos los números reales pertenecen al dominio de esta función. Así que cualquier x, o sea, cualquier valor que yo le dé a la x, yo lo que hago para calcular el límite, o sea, de esta función es simplemente sustituir, evaluar x en ese valor x igual a 4. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso, ¿qué yo hago? Esta es la primera técnica. O sea, yo veo si el punto al que me estoy acercando en el eje de las x pertenece al dominio de la función. Si pertenece, evalúo directamente. Miren, 7 por 4 menos 1 me da 27. Y ahí está. ¿Ya? O sea, en este caso, ustedes no tienen que hacer todo esto. Simplemente evalúan la función en el valor de la x, o sea, evalúan la x en el valor en el que estoy calculando el límite y digo que es 27. ¿Sí o no? ¿Se quedó claro esto? ¿Quedó claro? Sí. Perfecto. Vamos a ver otra para que lo entiendan. ¿Cuál sería esta? Por ejemplo. ¿Ya? Ah, es la misma. No sé qué hice. Ah, es que la tengo doble. Ok, vamos a ver otra de las que tengo acá. A ver. Ay, pero me vuelve a salir lo mismo que esto. Bueno, chicos, espérense un momentico que aquí tengo algunos problemas técnicos, ¿ya? Bueno, vamos a hacer por ejemplo. Fíjense que aquí, cuando yo analizo esta función, ¿qué pasa? O sea, yo estoy calculando el límite de esta función, ¿verdad? O sea, 2x cuadrado menos x menos 1 dividido entre x menos 1. ¿Qué pasa aquí? Cuando x se aproxima a 1, ¿podría sustituir el valor de 1 en esta función? Para calcular el límite, ¿qué piensan ustedes? No se puede. No. No se puede, ¿verdad? Porque 1 no pertenece al dominio de esta función. O sea, que en este caso la técnica 1 no funciona. ¿Está claro? Pero siempre que ustedes puedan evaluar directamente el valor de la x en la función, porque esa x sí pertenece al dominio de la función, eso es lo que van a hacer. ¿Está bien? De hecho, si ustedes se dan cuenta que si ustedes evalúan, o sea, ya sabemos que no podemos aplicar la técnica, pero ahora, por curiosidad, o sea, vamos a investigar. Si yo evaluase, de hecho, en x igual a 1 en esta expresión, ¿qué expresión me daría? ¿Qué obtendría? Saquen la cuenta. ¿Cuánto me daría eso? ¿Cuánto daría, chicos? Si yo sustituyo x igual a 1 en esa función. 0 sobre 0. 0 sobre 0, exactamente. Y 0 sobre 0, ustedes van a ver que es una indeterminación. O sea, de hecho, esta es la segunda indeterminación con la que nos encontramos ahora en el cálculo de límites. La primera que vimos, ¿se acuerdan? Cuando estábamos calculando límites en el infinito, era infinito sobre infinito, ¿verdad? Esa era una indeterminación que les indicaba a ustedes que no conocían la respuesta de ese límite y que tenían que seguir investigando, ¿sí o no? Bueno, en este caso, lo que va a ocurrir es lo mismo, o sea, les va a quedar cada vez que, bueno, no, en este caso ni siquiera hubiéramos podido evaluar en 1, pero supongan que
si hubiera podido ser y que ustedes entonces le queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Bueno, en este caso van a tener que hacer lo mismo. Van a tener que seguir investigando para ver qué se puede hacer, ¿verdad? Para calcular ese límite, porque una indeterminación no significa que el límite no existe, o que de 0 o que de infinito, sino que no se sabe, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta a esa operación de dividir 0 sobre 0? O sea, es algo indeterminado que no se conoce. Por tanto, hay que transformar algebraicamente la expresión. Entonces, precisamente, a eso llegamos con este ejemplo que les estoy introduciendo. O sea, fíjense que aquí lo que uno hace es llegar a la segunda técnica de cálculo de límites, es que si aparecen algunas restricciones en el dominio de la función que implican, o sea, que impiden aplicar la técnica 1, entonces aplicamos alguna factorización, producto notable, conjugada radical de la expresión, o sea, transformamos la expresión algebraica, ¿verdad?, en una expresión a la que sí se le pueda, o sea, aplicar la técnica 1. Y en esto consiste precisamente la técnica 2 para el cálculo de límites. Y bueno, creo que aquí sí les tengo un ejemplo. A ver, creo que tengo un ejemplo acá. Sí, de hecho, esto es a lo que se le llama romper algunas indeterminaciones, ¿se dan cuenta? O sea, la segunda técnica para el cálculo de límites de funciones en un punto tiene que ver con aquellos casos en los cuales existe alguna restricción en el dominio de la función que hace que f evaluado en ese punto, al que me estoy acercando en el cálculo del límite, no exista, ¿verdad? Entonces, estas indeterminaciones se pueden de alguna manera romper haciendo alguna factorización, producto notable o etcétera. Entonces, veamos un ejemplo. Por ejemplo, calculemos el límite de 2x cuadrado más 2x menos 12 dividido entre 3x cuadrado menos 5x menos 2. ¿Ya? Es evidente que el valor x sub 0 igual a 2 no pertenece al dominio de la función, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, si ustedes evalúan 2 en el denominador de esta función que obtenemos, miren, 3 por 2 al cuadrado me da 3 por 4, que es 12, ¿verdad? Entonces tengo 12 menos 10 menos 2, o sea, 0. O sea que x igual a 2 no pertenece al dominio de esta función. ¿Está claro? Y además, cuando tratamos de, inclusive, evaluar, si nos atrevemos a evaluar sin darnos cuenta, fíjense que se obtiene una indeterminación de tipo 0 sobre 0, porque en el numerador también voy a obtener 0, miren. 2 por 2 al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado es 4, 2 por 4 es 8, ¿verdad? Más 2 por 2, que es 4, 8 más 4 es 12, y 12 menos 12 me da 0 otra vez. Entonces otra vez estamos ante una indeterminación del tipo 0 sobre 0, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste esta técnica número 2? O sea, consiste en transformar algebraicamente la expresión. Fíjense que aquí, básicamente, lo que yo hago es factorizar, ¿ya? Aquí, bueno, factorizaron con la fórmula cuadrática, ¿se dan cuenta? Ustedes factorizan como ustedes quieran, da lo mismo si quieren usar pieta o quieren usar la fórmula cuadrática. De cualquier manera, en el numerador queda la factorización 2 que multiplica x menos 2 por x más 3. Y en el denominador queda 3 que multiplica x menos 2 por x más 1/3. ¿Lo ven? Y fíjense que ahora, si se dan cuenta, podemos cancelar, o sea, simplificar este factor x menos 2 que está en el numerador con el factor que está en el denominador. ¿Y por qué lo podemos hacer? Podemos hacerlo porque ya sabemos que x es distinto de 2. Acuérdense que cuando yo estoy calculando un límite, yo me estoy acercando a ese valor en la x, pero nunca estoy tomando ese valor en la x. De hecho, en este caso es imposible. Yo no puedo tomar x igual a 2 en esta función porque 2 no pertenece al dominio de esta función, ¿se dan cuenta? O sea, el valor x igual a 2 está excluido, ¿verdad? Del cálculo del límite, porque yo me estoy acercando a 2 sin tomar el valor x igual a 2. Por tanto, no hay ningún problema con que yo simplifique estos dos factores que están aquí en el numerador y en el denominador. ¿Les quedó claro?
Díganme, Profe. chicos, ¿sí? Entonces, claro, venimos acá y fíjense que cuando simplifico, me queda simplemente el límite, cuando x tiende a 2, de 2 por x más 3. Y bueno, aquí multipliqué ya, acuérdense que me quedaba 3. O sea, al simplificar acá me quedó 3 por x más 1/3. O sea, si multiplico 3 por x, me da 3x. Si multiplico 3 por 1/3 me da 1. Entonces al final, bueno, ya lo escribí más bonito aquí como 3x más 1. Y fíjense que ahora esta expresión, que es equivalente a la que yo tenía al principio, no tiene ya ningún problema en x igual a 2, ¿verdad? ¿Sí? O sea, básicamente esta expresión se comporta de la misma manera que esta expresión en la cercanía de x igual a 2, pero sin llegar a ser 2. Entonces, como esta expresión se comporta de la misma manera que esta, ¿verdad? Como yo le quiero calcular el límite a esta expresión, si yo sé que la puedo sustituir por esta expresión que es algebraicamente equivalente a ella, simplemente calculo el límite de esta que tengo aquí. ¿Está claro? Entonces, a esta sí le puedo aplicar la técnica 1. Simplemente evalúo la función en x, o sea, esta expresión en x igual a 2, y miren lo que me queda. O sea, 2 que multiplica 2 más 3, que multiplica a 3 por 2, que es 6 más 1. Y digo, dividido por eso, y al final entonces me quedaría 10 séptimos. ¿Está claro? De esta manera se puede concluir que 10 séptimos es el límite que estaba buscando. ¿Está bien? Profe, Sí, dime. no entiendo cómo es posible que una ecuación que es equivalente a otra no se indetermine. Una sí se indetermina y la otra no. Ah, porque lo que pasa es que el meollo de ese asunto, o sea, la clave del asunto es que yo le estoy quitando precisamente el factor que da problema en 2. No sé si tú te das cuenta que al final, pero tú puedes estar convencido de que esta expresión es equivalente a esta, porque yo no le hice nada a esa expresión, yo simplemente la factoricé, y fíjate que yo no estoy haciendo aquí ninguna trampa, hasta aquí todo está. ¿Te das cuenta? O sea, no estás haciendo Sí. nada incorrecto. Ahora, en este punto, cuando tú simplificas, es que realmente estás usando la noción de límite. ¿Te das cuenta? Porque tú estás asegurando que tú puedes hacer esa simplificación nada más que para los valores de x que no sean 2, que sean distintos de 2. O sea, esta expresión que está aquí es idéntica a esta para cualquier valor, ¿verdad? Pero al quitarle ese factor, al simplificar por el factor x menos 2 en el numerador y el denominador, solamente lo puedes hacer porque x es distinto de 2. ¿Y por qué x es distinto de 2? Porque cuando tú estás calculando el límite de una función, en las cercanías de un punto, tú no estás tomando el valor de la función en ese punto. Ah, claro. La noción de límite es una noción de cercanía a un número, pero nunca no te interesa, se los he dicho varias veces, no te interesa el valor de la función en ese punto. Es irrelevante totalmente. Comprendo. Y entonces, gracias a eso, que tú estás seguro de que x no es 2, porque la noción de límite asegura que x no es 2, ¿verdad? Fíjate que por eso es que tú pones, en la definición formal, tú siempre pones valor absoluto de x menos el número, menor que delta, pero mayor que 0. Y el mayor que 0 ese te está diciendo que x no puede tomar el valor exacto, o sea, mayor que 0 hace que no puede ser 0, ¿entiendes? Si yo digo, por ejemplo, que x menos 2 es mayor que 0, yo estoy asegurando que x no puede ser 2. Pero, profe, si sabemos que x no puede ser 2 en primer lugar, ¿por qué intentamos evaluar la primera ecuación en 2? ¿De qué nos sirve eso? No, tú no lo intentas. De hecho, tú no deberías intentarlo. Yo te digo, si no te diste cuenta y evaluaste, te das cuenta que no podías porque vas a obtener una indeterminación 0 sobre 0. ¿Te das cuenta? Claro. O sea, es una manera de darte cuenta, porque hay quien mira aquí y no se da cuenta que 2 no pertenece al dominio de esta función porque no se ve tan claro, porque cuando tú tienes el denominador x menos 1, es muy fácil, tú dices ya x distinto de 1, pero aquí tú tienes todo un polinomio, o sea, una expresión polinomial que puede ser de segundo grado, de tercer, de cuarto grado, y no te queda claro así mirándolo a simple vista que eso da 0.
Claro. Entonces, claro, si tú te aventuras, te vas a dar cuenta que no va a funcionar porque te va a quedar una indeterminación. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ok. Ya, y entonces, bueno, ahí entonces factorizas. De hecho, tú no tienes que llegar a ese punto. Tú puedes, si lo analizas desde el principio, ya te das cuenta que 0 no pertenece al dominio de la función, vienes directamente aquí, a este paso. ¿Te das cuenta? Factorizas, simplificas, y simplificas porque x es distinto de 2 porque estás calculando un límite, y cuando tú estás calculando el límite, tú estás averiguando el comportamiento de una función en las cercanías de x igual a 2, pero no estás tomando el valor x igual a 2, ¿ya? Y ahora por Vale. eso es que puedes asegurar que esta expresión algebraica de aquí, ¿verdad? Esta de aquí, es equivalente a esta para los valores distintos de 2. Lo cual está bien, porque tú lo que estás haciendo es calculando un límite. ¿Entendiste? Sí. Ya. Una vez que calculas, o sea, que llegas a esta expresión, o sea, que logras llegar a esta expresión que ya no tiene problema para hacer la evaluación directa, eso es lo que haces, evalúas directamente y obtienes el límite que estabas buscando. ¿Está bien? Entonces, efectivamente, esta expresión es equivalente a esta para los valores distintos de 2 y es suficiente para mí para poder calcular el límite. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, por supuesto, todo esto hay que practicarlo, pero bueno, esa es la esencia. O sea, en la clase, bueno, el lunes no hay clase, chicos, es feriado, no sé eso. ¿A quién me dijo que era feriado? Es feriado, profe. Ah, nos perdimos la clase. Bueno, no importa. Bueno, voy a tratar de subirles unos ejemplos para que los vean ustedes, ¿ya? Porque para la clase que viene vamos a repasar, hacer 1 o 2 ejemplos más, pero ya quiero ver en la próxima clase la tercera técnica de el cálculo de límites que tiene que ver con el álgebra con las leyes de los límites, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que veríamos en la clase que viene. Y bueno, 2 o 3 ejemplos todavía de este, pero los voy a dejar, les voy a escribir unos ejemplos y se los voy a subir al sistema para que los miren, bueno, entre hoy y la clase de martes, porque no tenemos clase el lunes, ¿está bien? Un poco para compensar la pérdida de la clase del lunes, ¿está claro? Vale. ¿Ya? Bueno, chicos, si ya no tienen más dudas, pues lo dejamos aquí y nos vemos el martes entonces. ¿Está bien? Chao, profe, que esté bien. Nos vemos. Bueno, chao, Chao, chicos. profe. Chao, profe. Chao. profe. Chao, profe. Chao, 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 profe. chicos. Sí.